Buenas, mi nombre es Juan Antonio Blasquez Coronel, estudio en el Instituto Tecnológico de Nuevo León, mi número de control es el 2048-1105, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el nombre de la materia es Lenguajes Autómatas 2, impartida por el docente Luis Alejandro Reynoso Guajardo. Esta es la unidad 1 llamada Análisis Semántico y es la actividad 1, videotutorial. Estamos a la fecha del día de hoy, es jueves 5 de septiembre del 2024 y el lugar es Guadalupe, Nuevo León, México. Bueno, sobre lo primero que se va a hablar son sobre qué es un árbol de expresión. Un árbol de expresión es una representación gráfica de una expresión matemática o lógica que organiza los operadores y operandos en una estructura jerárquica. Cada nodo del árbol puede ser un operador o un operando, y la forma en la que se conectan determina el orden en las que se deben de realizar las operaciones. Un árbol de expresión se compone de los siguientes componentes, que es la raíz, como se puede ver aquí, los nodos actuales, que son internos y externos, las relaciones entre los nodos, que son las líneas que unen cada nodo, y los hijos, que es tanto los hijos izquierdo como el hijo derecho. Existe tres tipos de recorrido en los árboles de expresión. Estos tres recorridos son recorrido post-orden, recorrido in-orden y recorrido pre-orden. El primer recorrido que vamos a ver es el recorrido post-orden. El recorrido post-orden sigue un orden, el cual es el siguiente, que es hijo izquierdo, hijo derecho y nodo actual. Para explicar mejor cómo es este orden que se sigue, tenemos aquí en esta imagen una representación gráfica de cómo es el orden que se va a seguir para este recorrido. Para explicar este recorrido tenemos esta expresión, que es A, B más C, D, E más por. ¿Qué quiere significar esto? Lo voy a explicar con el recorrido. Esto nos dice que vamos a empezar primero con el hijo izquierdo, que es la A, que es el primero que vamos a ir, que es el hijo izquierdo, y luego nos vamos a ir a lo que es el hijo derecho, que es B, y luego pasamos a lo que es el nodo actual, que es el más, y de ahí seguimos al otro lado, que vamos a ir al hijo izquierdo, que es C, y como no hay hijo derecho, nos vamos a ir al siguiente hijo izquierdo, que es D, y de ahí nos pasamos al siguiente hijo derecho, que es E, y de ahí nos pasamos al nodo actual, que es más, al siguiente nodo actual, que es por, y terminamos en lo que es la raíz. Algo que siempre se tiene que tomar en cuenta es que en un recorrido posorden siempre se va a terminar en lo que es el nodo raíz. Bueno, ahora sigue lo que es el otro recorrido, que es el recorrido preorden. El recorrido preorden sigue un orden, el cual es el siguiente, que es nodo actual, hijo izquierdo y por último hijo derecho. Aquí tenemos la expresión de lo que sería la expresión de la representación gráfica que tenemos del recorrido en este árbol de expresión. Vamos a utilizar esta expresión para explicar el recorrido. Como se nos dice, empieza en nodo actual, que aquí empieza en lo que va a empezar es en el nodo raíz, que en este recorrido, el recorrido preorden siempre empieza en lo que es en el nodo raíz. Luego después va el siguiente nodo, que es el nodo actual, que es el más, y luego sigue al hijo izquierdo, que es A, luego al hijo derecho, que es B, y luego nos vamos al siguiente nodo actual, que es por, y luego sigue el hijo izquierdo, que es C, y luego como sigue el siguiente nodo actual, que es más, y luego sigue el hijo izquierdo, que es D, y por último va al hijo derecho, que es E, y aquí terminaría este recorrido. El último recorrido es el recorrido in orden. El recorrido in orden sigue un orden, el cual es el siguiente, que es hijo izquierdo, nodo actual,
y por último hijo derecho. Aquí tenemos la expresión de lo que de la representación gráfica del recorrido en orden en este árbol de expresiones, y esta sería la expresión de toda esta representación. Para explicarlo vamos a empezar utilizando esta expresión. Primero empieza en lo que es el primer hijo izquierdo, que es A, como se mira aquí en la expresión. Después va a lo que es el nodo actual, que es más. Lo sigue el hijo derecho, que es B, y lo sigue al siguiente nodo actual, que es la raíz, que es por. Después sigue al siguiente hijo izquierdo, que es C. Luego se va al siguiente nodo actual, que es por, que está aquí. Luego después sigue al hijo izquierdo, que es D. Luego va al nodo actual, que es más. Y luego después sigue al hijo derecho, que es E. Y aquí termina todo este recorrido. Estos serían los tres recorridos, que es posorden, preorden y inorden. Esto sería todo por este video.